El obispo de Cuernavaca critica la frase de abrazos y no balazos del presidente Andrés Manuel López Obrador. Noroña comenta que si fuéramos majaderos le pediríamos que le pida a Dios justicia para que con su ruego él pare los asesinatos. Le señala que haría bien en atender y resolver ese 6% de sacerdotes pederastas que hay en su demarcación. ¿Y qué ha hecho para impedirlo o desaparecer el celibato, que genera conductas aberrantes sexuales dentro de la Iglesia Católica, donde algunos sacerdotes tienen hijos, hijas y los presentan como sobrinos? No lo reconocen, solo por el interés económico de la Iglesia. También continúa que seguirá firme apoyando al presidente Andrés Manuel López Obrador y al pueblo que lucha por esta transformación, y del sentido estricto de su legítima aspiración a ser el relevo del señor presidente. Aquí, Noroña. Escuchemos. Desvirtúa la posición de nuestra política en seguridad pública. Vuelve a decir que abrazos y no balazos es casi hasta complicidad, cuando los abrazos son para la población. ¿Qué quiere el obispo de Cuernavaca? ¿Que matemos a jóvenes tirados en el piso 22 como en Tlatlaya, que se les acusó de narcos sin juicio alguno y fueron ejecutados a sangre fría? ¿O quiere que matemos a niñas y niñas incluidos como en Tanuato, Michoacán, 41? ¿O nos exige que asesinemos a 20 personas como en Apatzingán, tirados en el piso, un padre, una madre con sus 2 hijos, mujer y hombre, a un lado de su camioneta? O como en Calera, Zacatecas, que mataron a 7 jóvenes, 2 mujeres, una de ellas menor de edad, una de ellas dejando a 2 niños huérfanos de 3 y 1 año. O que asesinemos a estudiantes del TEC de Monterrey haciéndolos pasar por narcos y que digamos que iban armados hasta los dientes. O que asesinemos a civiles en retenes militares, menores incluidos, y les llamemos daños colaterales. O que seamos hipócritas y nos aliemos al Chapo y luego bañemos en sangre el país como lo hizo el gobierno usurpador de Calderón. Eso es lo que nos pide el obispo de Cuernavaca. Yo creo que el obispo de Cuernavaca, si fuéramos majaderos, le podríamos decir que le pida a su Dios justicia, porque él mete sus creencias personales en la actividad política, y el Estado laico, por cierto, un llamado también al compañero presidente que admira a Juárez, se asume juarista y se violenta el Estado laico con cada invocación religiosa. El obispo de Cuernavaca haría bien en atender a su grey y a sus sacerdotes para resolver el 6% de sacerdotes pederastas que hay en su demarcación y en todo el país. Y haría bien en informarnos qué ha hecho para combatir este cáncer terrible que es la pederastia en México. Sería bueno que el obispo de Cuernavaca nos dijera qué ha hecho para desaparecer el celibato, esa institución medieval que genera conductas sexuales aberrantes dentro de la Iglesia Católica, no solo la pederastia, sino que los sacerdotes tengan hijas, hijos y les digan sobrinas y no los reconozcan, en una situación verdaderamente infame solo por los intereses económicos de la Iglesia. Así es que reitero y aprovecho para cerrar mi intervención y responder alguna pregunta si lo hubiese, que mi posición no variará. Seguiré respaldando con todo al compañero presidente López Obrador y a nuestro gobierno. Hasta el último segundo de su mandato seguiré firme en la defensa de esta revolución sin violencia que es la cuarta transformación, y a su líder, que es el compañero presidente López Obrador. La derecha no nos puede ganar porque tenemos los 2 liderazgos más importantes. El compañero presidente, que es un hombre excepcional, un patriota, un político fuera de serie y un ser humano también. Y el pueblo de México, que es el líder más importante que tiene el país, en pie de lucha, politizado, echado para adelante, y por eso no nos van a ganar. Y por eso la arrogancia y la verticalidad, esa tentación autoritaria anda rondando. Entonces, hay ya propaganda
de aspirantes por todo el país es el aparato de los gobiernos municipales y estatales en algún caso, y eso lo combatimos, eso no lo debemos reproducir al interior del movimiento. Sin embargo, lo que voy a tratar el día de hoy no tiene que ver en sentido estricto con mi legítima aspiración de ser el relevo del compañero presidente, sino tiene que ver con las condiciones en que nuestro movimiento Morena, PT y Verde va rumbo a las elecciones presidenciales de 2024. El Consejo Editorial que presido está por publicar un libro extraordinario que se llama Memorias de Adriano, de Margarita Yourcenar, donde el emperador romano más importante que tuvo el imperio, valga la redundancia, a los 60 años, ve la cercanía de su muerte y está pensando en su relevo. Está tomando valoraciones en el siglo II después de Cristo de quién debe sucederlo. Así es que no viene de Porfirio Díaz la tentación de imponer a quien te va a suceder. Viene de lejos y viene de atrás. En México, por cierto, es impreciso que Porfirio Díaz haya querido determinar quién lo supliera. Solo en el primer periodo después de que dejó la presidencia, 1980, su compadre Manuel González fue designado candidato a la presidencia. Pero después Porfirio Díaz no se arriesgó más y se reeligió hasta que una revolución lo tiró. El primer presidente de la revolución, Venustiano Carranza, quiso imponer al ingeniero Bonillas y pagó con su vida la pretensión en este sentido. Obregón tuvo éxito al imponer a Plutarco Elías Calles, pero generó una guerra civil donde de la Huerta tuvo que salir del país. Felipe Carrillo Puerto murió y muchos grandes generales perdieron la vida en esta guerra fratricida. Y después Obregón pagó con su vida haber impuesto a Plutarco Elías Calles, pues Plutarco Elías Calles cumplió formalmente el entregarle la presidencia nuevamente a Obregón, pero las versiones son de que fue quien estuvo detrás del asesinato de Álvaro Obregón.